Seguimos adelante en Telebuen Día, reiterando el privilegio de contar con el doctor Ernesto Talvi esta mañana entre nosotros, luego de la presentación que realizó Ceres hace algunos días, vinculado específicamente a temas como la seguridad o la inseguridad, la educación y algunas otras cuestiones que tienen que ver con estas variables en el marco de nuestra economía. Doctor Talvi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Un gusto estar por aquí. Bueno, igualmente para nosotros hay como una sensación muchas veces de decir, a Talvi le gusta meter el agujerito en la colmena, para dejar medias soliviantadas a las abejas. ¿Hay algo de eso también, de provocar? Diría que la tarea de Ceres es la de estimular el debate a través de un análisis riguroso, independiente, para que los ciudadanos estén mejor informados y puedan tomar mejores decisiones, formarse mejores opiniones. Que provocar no está mal tampoco. En algunos casos las opiniones pueden ser novedosas, transgresoras, pero el intento nunca es provocar, sino es ser constructivos en el debate, sobre todo llegarle al ciudadano común para que pueda formarse una mejor opinión y exigir a quienes nos representan, digamos, que lleven adelante las políticas que beneficien a la sociedad. Dejando de lado el término de la provocación en todo caso, ¿es contrastar la verdad oficial? No siempre, hay veces que estamos de acuerdo con la verdad oficial o con las versiones oficiales. El presidente Mujica acaba de decir que es necesario que la próxima rendición de cuentas o presupuesto anual del Estado sea razonable y responsable, porque ya el país no está creciendo al ritmo que lo venía haciendo hace 3 años. Crecíamos al 9%, este año vamos a crecer 3,5%. O sea, la tercera parte, y por ende ya no disponemos de los recursos que antes disponíamos. El presidente también dijo que había que empezar a poner el énfasis no en el cuánto, sino en el cómo, en la calidad del gasto, algo que Ceres viene insistiendo hace muchísimo tiempo, porque se ha gastado dinero a borbotones en los últimos 8 años de boom económico en la educación, por ejemplo, con resultados desastrosos. Hemos empeorado en lugar de mejorar, hemos duplicado también el presupuesto de seguridad con resultados malos porque hemos empeorado en materia de seguridad. Entonces los ciudadanos creo que tenemos la obligación de empezar a cuestionarnos no solo cuánto se gasta, en qué se gasta, sino cómo se gasta nuestro dinero, porque al fin y al cabo nosotros, pagando nuestros impuestos, es que pagamos a nuestros representantes para que emprendan actividades en beneficio colectivo, digamos, y entonces nos parece que lo que el presidente dijo es totalmente sensato. Por eso digo, no siempre en la discrepancia, digamos, en otros casos sí, en la discrepancia. Por ejemplo, en el hecho de que el sector mayoritario del Partido Colorado acaba de proponer un proyecto de ley con el cual se propone financiar con 5.000 pesos por mes por alumno a las instituciones de la sociedad civil, educativas de la sociedad civil, que estén operando en contextos socioculturales desfavorables. La educación pública está obteniendo fracasos muy estrepitosos, digamos, y lamentablemente desde filas del gobierno esa propuesta ha sido en cierto sentido ridiculizada, cuando creo que debiera mirarse con mucho cuidado y tratarse con seriedad, porque es una propuesta interesante y seria. Bien, volvamos algunos minutos atrás, cuando usted menciona precisamente lo que dijo el presidente, apeló a la metáfora de la frazada, por ejemplo, que tenemos que más o menos acomodarnos a la frazada que disponemos en materia de recursos. De cualquier manera, hoy se instala un día clave en estas negociaciones con el sector de la educación. Y allí se insinúa desde la Torre Ejecutivo de que puede existir margen como para un ajuste salarial de los docentes. ¿Eso no iría contrario sensu de esa voluntad del presidente de pagar por rendimiento? Puede ser, digamos, de que a veces las cosas, gobernar es una tarea muy compleja. Hay muchos actores, algunos emiten opiniones que luego no se pueden plasmar en la realidad, pero tenemos que vivir la realidad. O sea, la realidad es que la exuberancia económica
que el país vivió por 8 años, extraordinaria entre 2004 y 2011, la más extraordinaria que conocemos desde los años 50, en buena parte, en nuestra opinión, impulsado por un entorno externo muy favorable, entorno externo que sigue siendo todavía favorable, pero ya no tanto como lo era, y va a dejar de ser el motor que impulse el viento que nos empuje como nos ha venido empujando. Eso ha provocado una desaceleración del crecimiento de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía sigue operando a buen nivel, pero ya creciendo a un ritmo más lento. Entonces, lo que está ocurriendo es que el gasto privado sigue creciendo a ritmo de boom cuando los ingresos están empezando a crecer a un ritmo más lento. Que el gasto del Estado está creciendo a un ritmo más alto que el del boom cuando los ingresos están creciendo a un ritmo más lento. Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo déficit a nivel privado porque gastamos más de lo que nos ingresa, y déficit a nivel del Estado porque gastamos más que lo que nos ingresa. Y por ende, endeudándonos con capitales que vienen del exterior para financiar ese exceso de gasto. Y al venir esos capitales del exterior, le ponen presión al dólar, el dólar baja, perdemos competitividad y nos obliga a tomar medidas para hacerlo subir, etc. Tenemos un desajuste hoy entre el ritmo al que estamos, ante que la economía en general, pública y privada, está gastando, y al ritmo al que están ahora creciendo los ingresos. Querría ir más adelante, si me permite, Ernesto, a ese descalce y a las decisiones que se han adoptado, además, por parte del Ministerio de Economía. Pero deteniéndome en esa cifra que se menciona, de 2.000 millones de dólares volcados a la educación, y sin embargo persiste el reclamo de los docentes que siguen ganando sueldos que de pronto podrían llegar a explicar por qué esta demanda, por qué esta actitud combativa desde el punto de vista gremial. ¿En qué se equivocó allí la administración? Yo creo que no es un tema, digo, la educación recibió en los últimos 8 años un aumento de prácticamente 100% del presupuesto. Correcto. Cuando los gastos totales aumentaron 50%. Y para que se haga una idea, Daniel, el aumento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en infraestructura, aumentó 10%. O sea que fue uno de los rubros en que más aumentos hubo. ¿Y entonces? Y los resultados, cuando uno los mira por el desempeño, es decir, lo que los chicos aprenden, han empeorado en este periodo. O sea, hoy, especialmente en los contextos socioculturales más desfavorables, tenemos una tasa de fracaso educativo, es decir, chicos de 15 años que están ya terminando el ciclo básico y a punto de entrar en el mercado de trabajo, que no tienen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en el mercado laboral. Prácticamente son inempleables. ¿El docente es la clave, Ernesto, desde su punto de vista? No es solo el docente, es el docente y la organización del establecimiento. Y por eso siempre hemos dicho y seguimos insistiendo que lamentablemente la educación pública, de la forma en que está organizada, no está preparada para atender las situaciones críticas que se viven en estos contextos socioculturales desfavorables, porque allí se precisan modelos de gestión especializados, que tienen que lidiar con chicos que vienen con un bagaje educativo muy pobre, de familias muy desarticuladas, y necesitan un modelo de gestión muy distinto del tipo del que con mucho éxito ha llevado adelante el Liceo del Jubilar, en el barrio de Casaballe, y con el tipo que en ese caso es religioso, y del tipo que está ahora llevando el Liceo Impulso, que es un liceo laico, digamos, en también la cuenca de Casaballe, y en donde yo le anticipo, porque conozco a fondo el modelo de gestión, como se ha armado, sí, que va a tener un enorme éxito en hacer que estos chicos, digamos, logren en 3 años empardar, digamos, y superar incluso el promedio nacional en materia de desempeño. Conocimos de primera mano esa situación porque estuvo el director Patritti aquí y la verdad generó toda una fenomenal Está haciendo una tarea, ¿no? Es impecable, absolutamente extraordinaria. Correcto. Ahora también el vicepresidente Astori y el propio presidente Mujica en su momento mencionaron aquello de pagar por cierta productividad, pagar por resultado, ajustar los salarios por resultado, y ahora nos enfrentamos a esta circunstancia de este debate nuevamente por los salarios. Por eso,
parece también un contrasentido decir que este tipo de financiamientos a liceos como el Impulso o el Jubilar no son respondidos favorablemente por el Frente Amplio. ¿Qué Frente Amplio es el que rechaza estas ideas? Bueno, el presidente ayer en la revista Búsqueda acaba de decir que veía con buenos ojos Exacto. estas iniciativas y que había que liberalizar, promover experiencias como las del Jubilar, las de Impulso. Y el tema es el Frente Digamos, Interno, entonces. Digamos. Entonces me imagino, sí, son experiencias que no solamente requieren un modelo de gestión curricular muy distinto, digamos, un horario mucho más extenso, tutores, etcétera, sino que requieren relaciones de trabajo que son muy distintas, porque el director y su equipo contratan a un equipo de profesores que está comprometido y consustanciado con el proyecto. Entonces se arma un equipo integrado, digamos, mientras que la forma en que se asignan los profesores a los liceos públicos hoy es por antigüedad y mérito. Entonces el que tiene más mérito y más antigüedad o experiencia elige primero, y los profesores que llegan a estos liceos normalmente son los que tienen menos antigüedad o menos mérito, y apenas se destacan se van para liceos donde pueden trabajar más cómodamente, o sea que tienen gran rotación en esto, o sea que hay una descentralización en las negociaciones laborales aquí que yo creo que es un punto neurálgico. Bien, para ya el que tema conoce íntimamente el caso del Impulso, ¿son notorias las diferencias salariales entre un profesor del Impulso y un profesor de un liceo público? Yo diría que no son tan notorias las diferencias salariales. O sea que no va por ahí la cosa. No, sino que tiene mucho que ver con la motivación de estar consustanciado con un proyecto en el cual uno finalmente, Daniel, le está salvando la vida a un montón de chiquilines que si no, la verdad, que la tienen sellada. El fracaso educativo es una fábrica de delito, dijo usted. ¿No le pareció una frase un poco...? El fracaso educativo en los contextos socioculturales desfavorables, donde el 75% de los chicos no reúne las destrezas para poder ser empleados en el mercado formal y quedan condenados o a trabajar en el sector informal con muy bajos sueldos, sin protección social, o condenados a la caridad del Estado, que muchas veces termina o puede terminar en el clientelismo político, o a la generosidad privada, u optar por el delito como una forma de vida. La mayoría no lo hace, y lo enfatizo, pero estamos creando condiciones en las cuales, si a través de las actividades legales yo no puedo obtener una vida digna, entonces el delito se vuelve una opción más tentadora, especialmente cuando el país ha crecido durante 8 años a ritmo extraordinario y por ende el botín potencial ha aumentado. El ingreso del país nacional era 12.000 millones de dólares en el 2003, ahora es 50.000 millones de dólares. Quiere decir que el botín ha aumentado y la percepción de que si uno es adolescente y delinque, algo le va a pasar, es muy baja, porque la probabilidad de que a uno lo capturen, lo juzguen, lo condenen, es baja, y si a uno lo pescan, va a estar en promedio, de acuerdo a las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, no un promedio, no más de 3 meses internado en un hogar del CIRPA INAU, digamos. En fin, digamos, entonces, si a eso a uno le agrega que muchas veces estas decisiones se toman bajo el efecto de la droga, que es un agravante, que hace que uno pierda totalmente la percepción de los riesgos, entonces, digo, tengo pocas posibilidades de integrarme al mercado de trabajo, tengo un enorme botín ahí afuera, muy pocas probabilidades de que me agarren, a veces estoy bajo efecto de la droga y compelido y necesitado de dinero, digamos, entonces lo que hemos tenido es un crecimiento explosivo de la delincuencia, de las rapiñas, que es una forma violenta del delito y de las cuales 40% hoy la cometen jóvenes entre 13 y 17 años. Estaba mirando esa estadística que se mencionó allí también. Lo que ubica el Uruguay, Daniel, hoy sí, en las encuestas de victimización internacional que se hacen, ya a mitad de tabla en América Latina. Eso es un tema que nos debe preocupar y mucho. Eso quiere decir que en el año pasado
1 de cada 5 personas en Uruguay fue víctima de algún delito. Por eso siempre digo, se dice que los medios son los que crean la sensación de inseguridad y de miedo que nos ha ganado a los uruguayos. Si uno ve las cosas en los medios, las siente siempre como lejanas si es que no le tocan de cerca. 1 entre 5 quiere decir que a una persona por familia le tocó. Y es ahí cuando la sensación de miedo y de temor se transmite, porque lo vio en un vecino, en un familiar, en un amigo, que le pasó en carne propia. Digamos. Bien, Carlos Steneri decía recientemente que valoraba lo que es el sistema político uruguayo, lo que representa la interacción entre los distintos partidos políticos, y uno siempre se pregunta si se está a la altura de la circunstancia para que sea el sistema político el que resuelva estas cosas, porque diagnósticos, pronósticos, simplemente aquella mirada de la realidad no tendrá mayor cambio si los partidos políticos se ponen al frente de esto. ¿Hay margen para eso? Desde su punto de vista, ¿existe hoy un sistema político a la altura de esta circunstancia tan difícil? Yo creo que nosotros tenemos un sistema, yo coincido con Carlos Steneri en que el Uruguay tiene un sistema político, institucional, ejemplar, que tiene sus pesos y contrapesos, por eso los cambios no siempre son fáciles y son lentos, pero eso le da cierta seguridad, cierta certeza. Lo que sí creo que muchas veces las corporaciones tienen una representatividad, digamos, que excede la que, digamos, los ciudadanos debiéramos exigir de nuestros representantes. En otras palabras, si el presupuesto de la educación aumentó al doble y no obtenemos resultados, la pregunta es ¿a quién está representando el presupuesto? ¿Al ciudadano que quiere mandar a sus hijos a colegios en donde les enseñen y aprendan? ¿O las corporaciones que tienen la capacidad de apropiarse del presupuesto sin darle a cambio a la sociedad resultados? Pero los integrantes de esas corporaciones ganan 15.000 pesos por mes, aproximadamente. Yo no estoy diciendo que los sueldos sean buenos. Estoy diciendo que tiene que haber una correspondencia entre duplicar los ingresos o los gastos que se hacen en la educación y los resultados que se obtienen. No se puede duplicar el gasto y haber empeorado los resultados. Usted imagínese que eso pasa en una empresa privada. Claro. Que se duplican los gastos a cuenta de que va a haber mejores resultados y eso no ocurre. ¿Qué pasa con el gerente que lleva adelante una política semejante? Entonces yo lo que digo es, el sistema institucional nuestro es un sistema ejemplar, pero por momentos parece que pierde contacto con quienes debe representar, que es a los ciudadanos del país y no a las corporaciones que tienen el poder de a veces apropiarse, ocupar un lugar que no les corresponde. Sí, ocupar lugares que debiera estar ocupando el ciudadano, digamos. Bueno. Entonces, usted lo dijo el otro día, Ernesto, el enfriamiento económico llegó para quedarse. Esto dicho en la antesala de una nueva ronda de los consejos de salarios. Se menciona por parte de algunos analistas que se sigue pagando por encima de la productividad, que se está pagando mucho salario por poca productividad, que hay una sensación de que el viento de cola ese tan mentado se ha detenido. ¿Cuál es el pronóstico entonces? ¿Vamos a tener un crecimiento de poco más del 3% desde su punto de vista? El crecimiento que está previsto por la encuesta que publica el Banco Central entre varios analistas, 3,5, 4, es como digo, no es un mal crecimiento. Digo, o sea, podemos estar, pero es mucho más lento que el que tuvimos entre el 2004 y 2011 y mucho más lento que el del 2010 que crecimos al 9%. Digamos, entonces, el ministro de Economía decía el otro día, bueno, hablamos de enfriamiento, de desaceleración, si bajamos de 40 a 35 grados, hace un poco menos de calor, pero todavía hace calor. Digo, no bajamos de 40 a 35 grados, bajamos de 40 a 20 o a 15 grados. Entonces digo, hay que tener un poco de cuidado porque si uno le dice a la gente bajamos de 40 a 35 grados, como decirle vaya tranquilo a la playa, que el tiempo, digo, 20 grados es una temperatura muy agradable, nadie está diciendo que no, pero ya no es 40 grados, si uno va con 20, 18 grados a la playa y se queda un rato fuera del mediodía, se puede poner fresco, uno se puede resfriar, digo. Así que, digo,
tenemos que readecuarnos a una realidad en que la economía está operando a buen nivel, pero que va a estar creciendo más lento por el futuro previsible. Y en política salarial, entonces, ¿cuáles serían? Y hay que las manejarse con pautas mucho más cuidadosas que las que nos veníamos manejando antes. Nosotros en diciembre del año pasado, y aquí estuvimos, Daniel, conversando con usted, dijimos, por primera vez, la política salarial se empezó a desfasar de los fundamentos económicos. O sea, estamos creciendo por encima de lo que la evolución de los fundamentos económicos justifica. Por primera vez, la política fiscal, el gasto público está creciendo muy por encima de los ingresos y el deterioro de las cuentas fiscales está siendo demasiado acelerado. Digamos, punto. Simplemente porque el sistema no se está adaptando, digamos, a una nueva realidad que creo que es responsabilidad, primero que nadie, de las autoridades que permee en la sociedad. Es decir, señores, estamos bien, digamos, nosotros mismos dijimos que dimos un mensaje muy tranquilizador de que no hay, que sería prematuro y alarmista aquí hablar de crisis. Esto es una desaceleración, un enfriamiento, digamos, y todos nos tenemos que adaptar a que ya esa exuberancia que tuvimos durante 8 años y que llegó a su pico en el año 2011, digamos, ya no está con nosotros, nada más. Templadito, pero no tirarse al agua, hay que tener cuidado con tirarse Templado, al agua. digamos, todavía No tranquilos, pero, digamos, empezar a ser un poquito cuidadosos. Bien, todos estamos muy atentos ahora a la evolución del dólar. Y el otro día se anunciaron algunas medidas para generar cierta retracción en lo que se entiende como capitales especulativos que llegan desde el exterior. Hubo medidas. ¿Cuáles son sus comentarios sobre esas medidas? A mí me parece bien, digamos, que se tomen medidas si hay capitales especulativos que están llegando del exterior, aprovechando que acá se pagan tasas de interés muy altas en pesos comparadas con las que se pagan en dólares afuera, y entonces eso pone presión para que el dólar baje y se pierda competitividad. Pero los capitales especulativos no llegan solamente porque les dé la gana. En parte llegan atraídos porque nosotros estamos gastando en exceso. Sector privado gastando a un ritmo muy superior al que van creciendo sus ingresos y por ende tomando prestado del exterior. El sector público a un ritmo mayor al que, gastando a un ritmo mayor al que suben sus ingresos y por ende prestado del exterior. Entonces, en parte somos nosotros que estamos atrayendo esos capitales. Entonces, para financiar nuestros propios excesos, atraemos capitales del exterior y ahora decimos, como no nos gusta que entren capitales y nos pongan presión a la baja en el dólar y nos perjudique la competitividad, vamos a limitar la entrada de capitales. Y lo que ha pasado como resultado, sí, subió el dólar, pero también subieron los costos financieros para el Estado. Yo lo que digo es que eso es el síntoma, es como el perro que se está mordiendo la cola. Digamos, es decir, es el síntoma de una política macroeconómica que tiene ciertos desbalances. Si el sector público empezara por adaptar el crecimiento del gasto al nuevo crecimiento mucho más lento de los ingresos, bajar el déficit fiscal, colocar menos deuda en los mercados, con eso bajar la tasa de interés y con la baja en la tasa de interés atraer menos capitales porque ya el rendimiento va a ser menos atractivo, entonces se lograría el doble objetivo de que no se presiona el dólar y se pierde competitividad y a la vez bajan las tasas de interés. De esta manera tenemos que resolver un problema, pero creando nosotros. Así que parte de la historia está bien, porque hay capitales especulativos que vienen espontáneamente, pero hay parte que son atraídos por nuestros propios excesos. Bien, le quiero agradecer mucho, Ernesto, como siempre. Nos llevaría otros cuantos minutos a hablar de estas nuevas diferencias que surgieron en el equipo económico. Yo recuerdo aquí mismo, cuando usted mencionaba que se estaba como torpedeando bajo la línea de flotación en la interna del propio equipo económico con esas dos miradas muy notorias. Dicen que hay muchas más. El otro día escuchaba al flamante subsecretario de Economía hablar de más impuestos y Lorenzo llamándolo al orden, declarando que no hay más margen para impuestos. ¿Le preocupa como analista de la economía ese tipo de divergencias? A mí me preocupó desde el principio, y ya lo dije, siempre dije que el equipo económico actual, que es un poco la continuidad del equipo del doctor Vázquez,
es un equipo serio, es un equipo solvente. Podemos tener desacuerdos técnicos, pero no hay desacuerdos conceptuales. Más allá de la temperatura del verano, digamos. Sí, tenemos desacuerdos y está bien, digamos. A mí me parece que es bueno que discrepemos porque en la discrepancia el ciudadano se informa mejor. Sí, Eso no, sí. no es ningún... Mientras discrepemos con altura, Daniel, a mí me parece... Es no recurrir a la descalificación, yo es todo lo que pido. De lo demás, discrepar está bárbaro. Pero lo otro... Digamos, a mí me pareció siempre un grave error, y lo repito, del presidente, haber instalado la idea de que hay un equipo económico paralelo, que tiene una orientación potencial muy distinta a la del actual, que ofrece certezas, que ya está probado, experimentado, creo que no es bueno que esa amenaza latente esté allí siempre presente, digamos. No es bueno porque el Uruguay, desde el punto de vista interno, ofrece confianza, digamos, y es una pena. Ya vemos a los países que crean desconfianza interna, como la Argentina, como Venezuela, las cosas que le pasan, digamos. O sea, digamos, yo creo que el equipo económico, cuando es sólido y solvente, hay que darle un apoyo inequívoco, digamos, y dejar que trabaje con tranquilidad. Eso es al menos mi opinión, y eso ha sido además una costumbre institucional del país, hasta incluido el gobierno del doctor Vázquez. Esta novedad de tener un equipo económico competitivo permanentemente al acecho y cuestionando cada cosa que hace el equipo económico instalado oficialmente es una novedad que me parece que no le agrega nada al país, por el contrario le quita mucho. Muchas gracias, doctor. Como siempre, Daniel, gracias a ustedes. Ernesto Talvi, director académico de Ceres, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.